Hola, ¿cómo están? En este video vamos a seguir explicando los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una secante. Tenemos una nueva propiedad que se basa precisamente en lo que he explicado en un video anterior. Vemos que, por ejemplo, en este caso hay dos secantes que se cortan dentro de las paralelas. Y estas dos secantes, al cortarse, están formando un ángulo que determina la siguiente propiedad, que los ángulos que están acá, que estoy señalando, en este caso alfa y beta, van a ser precisamente, la suma de esos dos ángulos va a ser la medida de este ángulo formado por la intersección de esas dos secantes. Esto se demuestra fácilmente si consideramos, por ejemplo, el tema anterior y hacemos una construcción simplemente de una línea, una tercera línea paralela. O sea, si yo trazo una tercera línea paralela acá, ¿no?, de esta manera, me doy cuenta que estos dos ángulos son alternos internos. Quiere decir que si este es alfa, este ángulo de acá también será alfa. De la misma manera, este otro ángulo que estoy señalando, este ángulo de acá, será de la misma medida que este otro. O sea, en este caso la medida será beta. Con eso se demuestra fácilmente que el ángulo formado tendrá como medida la suma de estos dos ángulos, ¿no?, de alfa y beta. Entonces, para poder solucionar problemas o ejercicios con esta propiedad, se le hace una demostración muy sencilla al alumno de esta manera y pasamos precisamente a reforzar esto con los ejercicios que hemos planteado. Recordar entonces que la suma del ángulo formado por estas dos líneas o por estas dos secantes es la medida es la suma de estos dos ángulos que se encuentran precisamente adyacentes, ¿no?, a cada una de esas líneas. Entonces vamos al primer ejercicio. Me doy cuenta que ya para poder encontrar el valor de θ, ¿no?, θ es igual, ya tengo uno de los ángulos, ya tengo este de acá que vale 25, lo vamos a colocar acá, ya tengo 25 grados, faltaría el segundo. El segundo me doy cuenta que no aparece directamente en el ejercicio, pero por otra propiedad de ángulos, sabemos que este de acá va a ser igual al que se está determinando como dato, o sea, también va a ser igual a 45 grados. ¿Cuál es el motivo? Es que son opuestos por el vértice. Entonces con esto ya tendría el segundo ángulo con el cual daríamos directamente la respuesta a este ejercicio, ¿no? El valor de θ va a ser igual a 25 más 45 y eso me da 70 grados, ¿no? 70 grados. Con eso tendríamos la solución del primer ejercicio. Ahí está, 70 grados. Vamos al segundo. En el segundo, el valor de alfa, y de acuerdo a la propiedad, ya tengo acá, alfa va a ser igual, vamos a colocar acá, alfa va a ser igual, ya tengo un ángulo, ¿no?, un ángulo adyacente a uno de los segmentos, en este caso es 80 grados, me faltaría el otro, pero a diferencia del primer ejercicio, el otro ángulo, el que voy a señalar en esta ocasión, este ángulo de acá, ¿no?, este ángulo de acá, no es opuesto por el vértice, es un ángulo suplementario. Si vemos la línea de esta manera, nos damos cuenta que tenemos un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Como la medida del ángulo que está en la parte superior es 150, quiere decir que ese ángulo que he pintado de rojo simplemente sería 30 grados. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se forma un ángulo llano, la medida va a ser 180. Como acá tengo 150, esto de acá será 30 grados, con lo cual ya podríamos calcular el valor de alfa. Alfa va a ser igual, entonces, en este caso, a 80 más 30, simplemente 110 grados. Resuelto el segundo ejercicio. En el tercero, para calcular el valor de beta, vemos que uno de los ángulos adyacentes es 28, acá está, 28 grados. Lo vamos apuntando, ya tengo un ángulo. Pero falta el segundo, y me doy cuenta que el segundo, este ángulo no lo tengo directamente, pero el dato que aparece acá es 75 grados. Y por la propiedad de ser opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Entonces esto de acá también será 75 grados. Entonces con esto completamos
los datos suficientes para poder dar la respuesta y tendríamos como resultado 103 grados. Entonces la idea siempre es reforzar la propiedad que hemos explicado, pero también algunas cosas adicionales que hemos considerado en algunos temas anteriores, y eso va a ir al alumno pues incrementando el conocimiento sobre este tema, ¿no? Vamos por este lado. Fíjense que acá nos piden hallar el valor de teta, ¿no? Teta ahora directamente, si ustedes se dan cuenta, no aparece como el ángulo que está en la propiedad. Y me faltó explicarles a ustedes que he puesto dos esquemas porque a veces en primaria todavía como no está muy desarrollada la apreciación geométrica, es bueno siempre darle un parámetro para que el alumno se vaya guiando. Entonces para este esquema usamos este de acá y de esa manera me doy cuenta pues que el ángulo o la propiedad se cumple cuando el ángulo está en la parte central. Ahora acá me doy cuenta que no es así, que está en otro lado. Pero se le indica al alumno precisamente pues que este ángulo teta, es suplementario al que se obtiene con la propiedad. O sea, de acuerdo a la propiedad, sabemos que el ángulo rojo, este ángulo que acabo de pintar con rojo, este de acá, este ángulo que estoy pintando con rojo, ¿no? Este ángulo central, es la suma precisamente de ¿qué? De 65, que es un ángulo adyacente, acá está, ¿no? De 65, vamos a poner acá de 65, ¿no? Más el otro ángulo que debería estar acá, ¿no? ¿Y cuánto vale esto? De acuerdo a los ejercicios anteriores que hemos desarrollado y sabiendo de la propiedad de ángulos opuestos, este es 45 grados, este de acá también será pues 45 grados, ¿no? 45 grados, por ser opuestos por el vértice. Entonces con esos dos datos ya tengo el ángulo central, 45 más 65, esto me da 110, ¿no? 110 grados. Pero teta, que es el ángulo que me pide calcular el problema, es suplementario a 110. O sea, quiere decir que teta con 110 suman 180. Vamos a colocarlo así, ¿no? Teta con 110 es igual a 180. Por lo tanto, el valor de teta va a ser igual a 70 grados, ¿no? De esa manera hemos calculado la solución al ejercicio. ¿Hay diversos procedimientos? Sí. Solamente estamos nosotros explicando el uso de las propiedades que hemos colocado inicialmente. Tenemos acá otra, directamente tengo a 70, pero recuerden, fíjense que en este caso no tengo alfa, tengo 2 alfa. Entonces siempre es bueno hacerle esa apreciación al alumno de que el dato directamente no lo tenemos, sino tenemos en este caso 2 alfa. Entonces tengo 70, me falta este ángulo de acá, ¿no? Que también debe ser, en este caso, de acuerdo al dato, que es 60 grados por ser opuesto por el vértice, ¿no? Y quiere decir que 2 alfa es la suma de 60 más 70. 2 alfa es igual a 130. Por lo tanto, alfa, pasando el 2 a dividir, o sea, 130 entre 2, vamos a obtener 65 grados. Ahí está. Esa sería la respuesta de este ejercicio número 5, ¿no? 65 grados. Nos vamos al último ejercicio, donde es similar al número 4. Fíjense que beta no es el ángulo que voy a obtener directamente con la propiedad, sino recuerden que siempre es el ángulo central, perdón, el ángulo formado por los dos segmentos. Y en este caso, el que estoy pintando ahorita de negro, este de acá es el que vamos a calcular de acuerdo a la propiedad. Ya tengo 55, que es un ángulo adyacente a uno de los segmentos, a uno de los rayos del ángulo, ¿no? 55 grados. Ya está, más. Y este de acá, nuevamente, y fíjense que se va reforzando la idea a los alumnos, este de acá es opuesto por el vértice, por lo tanto es 34 grados, ¿no? Tenemos entonces que ese ángulo central por la propiedad es igual a 89 grados. Pero nosotros nos pide beta. Beta y el ángulo que acabo de calcular son suplementarios, o sea, beta más 89 grados es igual a 180.
Listo. Pasamos 89 a restar y esto nos da 91 grados, que sería por supuesto la solución a este ejercicio. Entonces, fíjense, con estos 6 ejercicios se va afianzando esta propiedad y lo importante es que el alumno vaya desarrollando todas estas partes elementales para posteriormente solucionar problemas un poquito más complejos. Nos estamos viendo en el siguiente video. Esperemos que les haya servido toda la explicación que hemos hecho en estos momentos.